¿De qué generación eres tú? ¿Tú qué eres? ¿Eres baby boomer? ¿Eres millennial? ¿Eres generación X? ¿Qué le has aportado al mundo? ¿Qué te ha aportado el mundo? ¿Qué le han dejado? ¿Qué le han dejado las generaciones al mundo? Distintas generaciones, la generación X, los millennials, los centennials, los baby boomer. ¿Qué le han dejado al mundo? ¿Hay cosas que podamos extraer positivas de ellos, de las distintas generaciones? En este primer episodio del podcast Saliva y Sesos, vamos a platicar precisamente de el ayer y el hoy de las generaciones, de lo bueno y lo malo, lo que han sido, lo que son y lo que podrían ser. Vamos a dar inicio con este podcast, Saliva y Sesos. Comenzamos. Saliva y Sesos, un podcast de Esfera Comunicación Estratégica, con Cristian Gutiérrez y Monse Calderón. Y me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en esta primera emisión. Es nuestro primer episodio del podcast Saliva y Sesos. Mi nombre es Cristian Gutiérrez, aunque creo que allá afuera me conocen, o algunos me reconocen más como Cristian con acento. Yo les agradezco que estén con nosotros. Este es un podcast que usted estará escuchando de manera semanal. Y en el podcast usted va a poder encontrar, sí, por supuesto, la plática de temas cotidianos, pero también el análisis de los temas ordinarios, y también usted va a poder encontrar algunos tips, algunas ideas, quizá algunos consejos de cómo saber aprovechar esos temas ordinarios, cotidianos y platicados de manera sencilla, cómo podría usted aplicarlos en su vida diaria. ¿Cuál es el objetivo? Que su vida se vea enriquecida. ¿Y qué cree? Para platicar con nosotros y hacer este podcast Saliva y Sesos, hoy estoy muy contento porque arrancamos este proyecto con Monse Calderón, que es una mujer joven, sí, ciertamente, pero es talentosa en la comunicación y aún más talentosa para pensar. Monse Calderón, ¿cómo estás? Hola Cristian, yo feliz de arrancar este nuevo proyecto, este episodio número 1, esperando que sea del agrado de toda la gente, que nos empiece a seguir, que se empiece a involucrar, que nos empiece a comentar qué les va pareciendo, porque la verdad es que vamos a ir de la mano con toda la opinión que se vaya generando a raíz de la gente. Y justamente hablando y arrancando con todo con este tema, yo hace poquito cumplí años y justamente me quedé pensando en todos los cambios generacionales que se han venido dando, porque yo, que ya tengo 37 años, me siento joven y pienso en mi madre cuando ella tenía mi misma edad y siento que la veía mucho más mayor de lo que yo me creo ahora. No sé si es porque efectivamente las generaciones han ido cambiando, ha sido otra vida la que nos ha tocado ir viviendo a cada una de las generaciones, o porque yo me quiero creer muy joven todavía y ya no lo soy tanto, ¿no? Pero sí creo que ha habido, sobre todo en la generación, vamos a llamarlo así, a lo mejor la que te toca a ti, que es la generación X, la que me toca a mí, que es la generación millennial, o la generación Y, y la que viene posterior a nosotros, que es la generación Z, creo que se han visto mucho cambio. Creo que de la tuya a la que sigue de mí, que es la Z, ha habido una cantidad de evolución en diferentes aspectos que nos ha tocado como que de una manera, vamos a llamarlo de una forma rápida, aunque sabemos que ha llevado sus años, adaptarnos a nuevos cambios que en la generación de mi mamá seguramente ni se pensaban, educativamente, económicamente, tecnológicamente, que yo creo que ha sido la más fuerte que nos ha tocado ir viviendo. Yo cuando era niña, ¿quién iba a pensar que un día iba a existir un aparato llamado celular? Cuando existió, bueno, nos llamábamos por teléfono. Yo me acuerdo del tabicote que a mí me compró mi mamá con la llegada del celular, y que yo decía, mamá, eso está enorme. Pues, ¿qué hago? O sea, no pesa más que mi mochila, ¿no? Y ¿quién iba a imaginar que después por ahí iba a ser toda nuestra comunicación hoy en día? Y bueno, de ahí en fuera, una gran cantidad de cambios que en mi persona, creo que muchísimos han sido magníficos, han sido para crecer, para evolucionar como sociedad, como individuos, como ciudadanos, y también creo que muchos otros me dan temor, y es
lo que viene con los chavos, ¿no? Toda esta manera que ya ellos tienen tan revolucionada de pensar, de avanzar, de querer todo que fluya de una manera tan inmediata, tan rápida, que a mí me preocupa porque soy madre. A lo mejor si no fuera madre, tengo 2 hijas, que me preocupa mucho que se metan en ese mundo donde ya es difícil una contención. Entonces, creo que han sido cambios en todos los aspectos que han servido para avanzar, pero que también deberíamos ponerle foquitos en algunos otros y ver dónde deberíamos tratar, no sé si sea posible parar, pero sí educar de una forma distinta para poder vivir en esa nueva época. Fíjate, qué interesante, fíjate, Monse, qué interesante lo que dices. Educar de una forma distinta, contención. Capto estas 2 ideas tuyas y no sé qué opines. Yo creo que a lo mejor aquí valdría la pena alguna idea, o por lo menos trataré de dejar una idea sobre la mesa. Educar o no educar de forma diferente. Contener o no contener. Si se lo preguntáramos a un niño o a un adolescente, pues nos diría que no. Es más, hoy parece hasta un sacrilegio, ¿no? Yo fui de aquella generación, Monse, en donde una buena nalgada se me dio. Exacto. Hoy una buena nalgada, así entre comillas, pues te andan echando a derechos humanos encima, ¿no? Y en otros países ya los niños, los adolescentes pueden marcar a la policía y la policía va, se ponen denuncias y los padres pueden ir a la cárcel por una buena nalgada entre comillas. Yo soy de aquella generación, Monse. Entonces, yo diría, no sé tú qué opinas, yo diría no educar de una forma diferente ni contener. ¿Por qué? Esto es solamente un pensamiento muy personal. Porque si yo dijera a mis 2 hijas las voy a educar de forma diferente, que se parezca a como a mí me educaron, creo que les estaría limitando la libertad. Y si yo les dijera y las voy a contener, podría llegar también a ese escenario de limitarles respecto a muchas cosas. Claro, hay una parte de mí que dice, oye, espérate, ¿y te gusta lo de hoy? ¿Te gusta lo actual? Como tú dices, Monse, comparto. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, pero desde una perspectiva de lo que yo viví. Uh-huh. Y entonces ahí diría, no, oye, Monse, sí debo contener. Pero bueno, a ver, y creo que la gente aquí bien podría hacer una reflexión, si contener, no contener, si educar o no educar de manera diferente. Mira, rápidamente, Monse, si tú me permites un pasaje así corriendo. Generaciones, fíjate, estamos viviendo en un momento, la humanidad, bien interesante. Hoy por lo menos estamos conviviendo 5 generaciones al mismo tiempo. 5. Los baby boomers, uh-huh, que son por ejemplo mis padres, estas personas que nacen a partir de 1945, es decir, uh-huh, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y que comienza, digamos, una reingeniería económica mundial, pues hay expectativa y hay entusiasmo entre la población del mundo porque ya no había guerra, entre comillas, y entonces, de verdad, los padres de aquel entonces se ponen tan felices que comienzan a nacer demasiados hijos. Demasiados. Baby boomers. Sí. Son los hijos después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí están mis padres. 1945, 1965. Cada generación, esto también es una idea propia y que yo he tenido la oportunidad de investigar, cada generación tiene más o menos un rango de 20 años. Después de los baby boomers está la generación mía, la generación X, como bien lo dijiste, ¿no? Más o menos de mitad de los años 60 hasta 1980, quizá un poquito más, 1982, 81, 82. Yo soy de 1977, o sea, yo estoy en esa generación X. Pero fíjate, te doy un dato curioso, Monse. Hoy en día el 51% de los cargos directivos a nivel mundial están siendo ocupados por los que formamos parte de la generación X. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que tenemos entre los 40 años y los 55 años más o menos, se escucha curioso, pero hoy estamos, digamos, gobernando las estructuras directivas. ¿Esto por qué lo señalo? Y aquí quizá valdría la pena que la gente se preguntara quién nos está gobernando en lo educativo, en lo económico, en lo político, en lo social. Esto lo comento porque vale la pena entender que somos personas de esta edad, entre 40 y 55 años, los que tenemos esas responsabilidades,
Y para entender entonces a los gobernantes, habría que entender cómo somos los de la generación X. Pero bueno, me brinco rápidamente a tu generación, los millennial. Fíjate, es curioso, los millennial, esta es la generación, la tuya, de 1981 al año 2000, la más educada en la historia de la humanidad, la que ha tenido más oportunidades de estudio, más que la mía y más que la de mis padres. Ustedes, los millennial, han tenido la oportunidad de estudiar, por ejemplo, más allá de la escuela tradicional. Lo han hecho a través de las plataformas digitales. Posgrados, por ejemplo, educación continua, diplomados, cursos, talleres, en fin. Hoy, la generación millennial, la tuya, Monse, es la más educada en el mundo. Pero hay características bien especiales. Y los centennial, que es la Z, que son los que hoy en día son niños o son adolescentes, todavía no son adultos, ahí están tus hijas, están las mías, en fin, pues hoy en día tienen otras características en ellos y su mundo por completo es lo digital. Completamente. Las plataformas, los celulares, en fin, las tabletas y demás. Bueno, yo nada más termino con esto, Monse. Fíjate, yo soy de esa generación, decía yo, de una buena nalgada. Yo soy de esa generación de llegar a la escuela, al primer año de primaria, con ¿te acuerdas de la libreta Escribe? Claro. No, a mí me tocó esa etapa en donde... De hecho, existe todavía, Cristian. No, lo que pasa es que ya vienen un poco mejor. ya es digital, Cristian, ya no tienes que comprar papel. No, fíjate, yo fui de esa etapa y de esa generación, de libreta Escribe, por poner una marca, y entonces me tocó esa transición. A mí me tocó ver la llegada de Internet. A mí me tocó llamarle a la amiga o a la novia y que me respondiera el papá de la amiga o de la novia. Me respondía. Hoy eso ya no sucede. No. Tú ya le hablas directamente, el muchachito le habla directamente a la muchachita al celular. Exacto. Ya no le responde el papá. El papá no se entera. El papá no se entera. Yo soy de aquella generación. Entonces, ha sido una generación especial, ha sido una generación, la mía, la X, nos ha tocado, Monse, aprender. Hay quienes yo creo que se han adaptado mejor, hay quienes les ha costado más. A mí me gustan muchas cosas, y ahorita las platico, de tu generación, los millennial. Y yo creo que tengo mucho de esa generación sin serlo, pero lo he tenido que hacer así por necesidad. Claro, y creo que en general a todos, de la generación que sea, nos ha tocado irnos adaptando a estos nuevos cambios. Yo, por ejemplo, en mi caso me considero que mi niñez la viví 100% como la viviste tú, con la generación Z. Yo soy una niña que soy educada, que aunque no me pegaron muchas veces, pero sí me gané una que otra nalgadita, así crecí y era bien visto. Cuando yo era niña, eso todavía era bien visto. Pero ¿qué pasa? Que ahora que yo soy madre, ya no está bien visto. Entonces, a mí sí me ha tocado ese cambio de que crecí de una forma y luego fui joven, todavía soltera, sin ser madre, y empezaron como a entrarme todas estas crisis de pensamiento donde como yo crecí, como fue mi infancia, ya no era lo que yo debía seguir implementando, que tenía que tener un trabajo yo personal, obviamente. Antes, cuando se hablaba de la salud mental, de que si la depresión, de que si mil cosas, hoy en día de las heridas de la infancia, de mil cosas, que hoy en día, o sea, es una cantidad de información la que también ha ido generándose, a lo mejor también por la llegada de la tecnología, que entonces te empiezan a bombardear de tanta información, donde se empieza a juzgar un poco la educación previa, que entonces tú, ahora ya que soy madre, ya te entra como siento que tratamos de irnos hacia el otro lado completamente para no ser juzgados. Por ejemplo, no es que ahora no puedes pegar, ahora tienes que preguntarle, ay, está bien que te sientas triste, hijo, que te sientas enojado, pero no, debes expresarlo. O sea, nos fuimos como que tener tanta información nos llevó hacia otro extremo para no tratar de ser estos padres, que dicen esto se hace, bueno, a mí no me tocó afortunadamente, pero conozco amigas que sí, donde hasta te decían que tenías que estudiar, ¿no? Claro. Entonces,
es que esto, darle esta digamos, oportunidad a los hijos de que vayan experimentando sus propias, sí me ha tocado como que un cambio muy fuerte que a mí de repente como que, no es como, espero que mi hija ya crezca con ello y ya lo traiga como natural. A mí me ha tocado, digamos, irme como adaptando a esto, y en algunas cosas a mí me entra como que el shock, porque yo crecí, yo fui educada así, y cuando yo me escucho hablando, o sea, por ejemplo, vamos a llevarlo a el machismo, por ejemplo. Yo crecí viendo el machismo a todo lo que daba, ¿no? Donde los hombres no ayudaban en la casa, donde no levantaban un plato, donde la mamá se encargaba de todos los hijos, donde el hombre solo eran los proveedores, donde la mujer todavía no tenía gran posibilidad de dar su opinión o de ejercer o de mil cosas. Luego, obviamente hay muchas mujeres que ya empezaron a trabajar. Mi madre es una madre trabajadora toda la vida, que yo crecí viendo eso. Entonces yo fomenté eso, pero luego me escucho como que con algunas cosas, vamos a hablarlo del machismo, donde yo, sin pensarlo, vamos, hago un comentario a mis hijas que yo me detengo y digo, no fue correcto, porque porque yo estoy como en este cambio, porque yo lo crecí viendo natural y con mis hijas, o ya cuando cambió, tengo que hacerlo diferente, no me puedo quedar en el pasado, claro, ¿no? En esta situación de, hija, levántale el plato a tu papá y llévalo No. Te escuchas y tú misma te detienes. Exacto, porque yo así crecí, ¿sabes? No, ahorita, no, tu papá va a ayudar a levantar los platos, porque todos aquí apoyamos, ¿no? Ese fue un ejemplo, podría irme a mil cosas educativas, de comportamiento, o el clásico de, porque soy tu mamá y punto. A que así te decían a ti antes, sí, cuidadito sí, lo a dijeras. mí sí me lo decían. Ahora sí. dile a un niño porque soy tu mamá un punto y tu hijo te va a contestar, ¿y eso qué? Escucharas lo que me dice mi hija chiquita, eso es violencia verbal, papá. Exacto. Tiene 8 años. Exacto. Entonces, a mí sí siento que me ha tocado como que adaptarme y no ha sido tan sencillo. Claro que agradezco muchísimo los cambios, sobre todo porque soy mujer. Y yo agradezco muchísimo el cambio que ha habido en el ámbito de la mujer, porque yo hoy en día puedo tener y sé que hay muchas mujeres que aún de mi generación todavía no han logrado ese cambio, pero yo puedo tener pues yo me siento con la autoridad de decir, yo voy a trabajar porque quiero trabajar y no es una pregunta. Y yo no me voy a encargar de limpiar toda la casa porque no me corresponde, porque vivimos 4 individuos aquí que todos ensuciamos y que todos vamos a limpiar. Y que yo cuando era niña no lo veía como tal. Y que yo siento que cuando mis hijas crezcan, para nada van a pensar que un hombre no va a limpiar. Yo espero que así sea. No, pero o sea, estoy hablando como de cosas banales, pero que son súper profundas, que van mucho más allá, como lo laboral, ¿no? Lo económico, lo educativo, lo social, lo cultural. Exacto, lo social, poder salir, la sexualidad, que antes, para que se hablara de la sexualidad. No se hablaba. Y hoy en día tenemos que hablar de la sexualidad. Y creo que han sido muchos cambios que tú decías algo muy importante, somos la generación que más tuvo la oportunidad de estudiar. Y fíjate qué situación, que somos la generación que nos está costando tantísimo trabajo tener una economía estable, porque nos enfrentamos a una crisis económica donde mi mamá a mi edad tenía su propia casa, tenía ya un fondo de ahorro, tenía pues ya pensado que iba a tener una pensión, estaba ya por concretar el tema de su salida, de su jubilación, ¿cómo le llaman? Jubilación. Nosotros ya no la tenemos. Fíjate, este dato es bien interesante. A ver, si pudiéramos estructurar la plática y el conocimiento de las generaciones, yo creo que podríamos hablar de lo laboral, de lo educativo, de lo cultural, de la economía. Me detengo en la economía. Fíjate, es bien interesante, por ejemplo, la diferencia entre mi generación, la generación X, y la tuya. Nosotros como generación X, nacidos en los 60, 70, observábamos mucho a nuestros padres. Nuestros padres eran muy fieles, los baby boomers eran muy fieles a la empresa,
y a esta idea de extender los trabajos. Llegabas a un trabajo y entonces la idea era quédate ahí casi que de por vida hasta que te jubiles y te pensionen. A nosotros los generación X nos toca una época diferente, en donde sí comenzamos a entender esta parte de hay que estudiar para tener un mejor empleo y mejor salario. Nos quedamos con esa idea, y esa idea es diferente a la de ustedes, a la de los millennials. Los millennials en este momento no piensan necesariamente así. Déjame estudiar más para ganar más y tener un mejor empleo. Es curioso, sí son la generación más educada porque han tenido más oportunidades digitales y por su edad, pero no necesariamente ustedes, estoy generalizando, aunque ciertamente habrá casos que no son así, pero a ustedes no necesariamente les interesa, por ejemplo, el adquirir propiedades. Fíjate, Monse, esto es bien interesante porque tú estás diciendo algo que te ha acontecido con tu mamá. En mi generación X, nos ha llegado esa idea de cómprate una casa, cómprate un departamento, cómprate un carro, y bueno, y eso te dará estabilidad económica y seguramente emocional. Patrimonio. Y las nuevas generaciones a partir de los millennials ya no piensan así. Es decir, hoy por eso, por ejemplo, los millennials se salen más tarde de casa, porque la economía es más compleja para ellos, para ustedes, porque hoy ya no se piensa en los trabajos extendidos. En promedio un millennial está en su trabajo 2 años y después se cambia. Son muy exigentes con sus patrones porque el millennial nace con esta gran oportunidad de estudiar a través de muchas plataformas digitales. Se da cuenta que el valor ya no está en tener muchos estudios, sino en tener muchas habilidades. Tú podrás tener muchos estudios, pero a lo mejor no tienes las habilidades que yo tengo, yo que me la paso viendo tutoriales todo el día, ¿no? Es por ponerte un ejemplo. Y entonces a los millennials, ya no digas a los centennials, porque todavía son menores de edad, ya no les interesa hacerse de propiedades. El asunto importante, Monse, lo que tú dices es cómo nosotros tenemos estas ideas de, oye, no, hazte de un patrimonio, cómprate una casa, un departamento, un carro, hazte de un patrimonio. Esa es nuestra idea, porque nosotros crecimos con Exacto. eso. Nosotros crecimos con eso. Fíjate, yo hoy en día, hablando de tips, quizá de ideas, yo hoy en día a mis hijas que son centennials, están niñas, son todavía muy niñas, pero yo hoy no les diría necesariamente cómprate una casa. ¿Qué les dirías? Yo le diría, si puedo, ya un poco más adelante, renten un inmueble. Aquí ya me tendría que meter a temas financieros. No me quiero meter a temas financieros, pero yo les diría renten. Por una lógica muy sencilla. Tiene que ver con generar riqueza a partir de activos. No me quiero meter en temas complejos de finanzas, pero tiene que ver con hacer dinero y hacer riqueza a partir de la deuda. Lo explico de manera simple. Tú le pides al banco $1,000,000, por poner un ejemplo nada más. Tú le pides al banco $1,000,000 y entonces ese $1,000,000, en lugar de pagarlo de golpe y porrazo, no te descapitalizas y tú sigues generando inversiones y la deuda se va pagando sola. Se tiene que ir pagando sola, desde luego hay que irla pagando, pero se va a ir pagando sola. No te descapitalices al pagar tu deuda de $1,000,000. Mejor, con ese dinero que vas a conservar, genera otro negocio. Después platicamos si tú quieres de finanzas, pero eso yo les diría a mis hijas, Monse. No compren. Hoy yo les diría renten. Pero te quiero decir una cosa. A mí me cuesta mucho trabajo, a pesar de que soy consciente de que les diría eso, me cuesta mucho trabajo hacerlo yo. O sea, tú me lo estás diciendo, a mí me está costando mucho trabajo creer que pudiera hacer. A mí me cuesta mucho trabajo, Monse. Deberíamos sentar a un jovencito. Me cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque fíjate, hace yo 15 años me casé y lo primero que dije es, me voy a hacer de una casa. ¿No? Bueno, cuesta mucho trabajo. Y nada más, y yo termino esta parte, hablando un poquito de lo que es los valores, ¿no? Para aterrizarlo en el rubro de los valores. Fíjate que yo con mucha frecuencia, Monse, escucho a mujeres, amigas mías como tú, que dicen, ponen el ejemplo de los trastes, ¿no? La cocina, la comida o hacer el aseo en casa. Y yo con frecuencia escucho que luego dicen, no, es que yo a mi esposo le pido que me ayude a hacer el aseo
o yo a mi esposo le pido que me ayude a lavar los trastes, o le pido que me ayude a tender la ropa, en fin. O yo le pido a mis hijos que me ayuden, a mi hijo, oye, ayúdame a tender camas, en fin. Fíjate que hace unas semanas terminé un curso yo que hice, le llaman nuevas masculinidades. Y entre otras cosas, ¿qué pude aprender, Monse? Creo que capté muchas cosas, pero quisiera dejar sobre la mesa una sola idea. Quizá a ti te sirve, quizá a las mujeres que hoy me escuchan, nos escuchan, les puede ser de utilidad. En realidad los hombres no tendríamos por qué ayudar. Exacto. No tendríamos por qué ayudar. Nos ayuda. ¿Por qué? Porque si entonces la mujer dice, mi esposo me ayuda, es como si se dijera, mi responsabilidad es tender camas y tú nada más me vas a ayudar. Exacto. ¿Me explico? Sí. Entonces, una sugerencia, con todo mi respeto y mi cariño para las mujeres, porque no sabes cuánto me ha costado. Exacto. Me doy unos frentazos así en la pared y ¿cómo Exacto. crecí? Una idea para las mujeres es, a ver, los hombres no ayudamos. Los hombres colaboramos, somos parte de. Somos un equipo. Somos un equipo. Empecemos, mujeres, empecemos por quitar de nuestro lenguaje el, oye, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? Ayúdale a tu papá. Oye, hijo, ayúdale a tu mamá. No, no me va a ayudar. Porque no es mi responsabilidad tender las camas, lavar los trastes y hacer el aseo de la casa. Esa no es mi chamba. Esa es la chamba de todos. Responsabilidad de todos. No es que tú me ayudes. Y eso era de los ejemplos donde yo te decía que me escuchaba a veces Sí, yo, que sí. también lo traigo ahí. Nos pasa a todos. Y cuando lo suelto es cuando lo hago consciente, ¿no? Sí. Oye, ¿me ayudas por favor a ir a llevar a las niñas a tal? Porque no puedo. Oye, fíjate que hoy se me complica porque tengo más actividades que realizar. Pasas tú por las niñas. Fíjate cómo ahorita iba a volverlo a hacer. Sí. Sí, Pasas sí. tú por las niñas, hoy no puedo, para que puedas organizarte. Es comunicación, siento que no, que va, y que nos ha tocado irnos adaptando. Hay unos que son más, pues, que quieren el cambio y que intentan manejarlo como tú, que yo quisiera cuando Me más cuesta pudieran mucho ir a un trabajo, curso así, Monse, ¿no? no No sabes. todos están abiertos a esta posibilidad del cambio, es muy complicado aceptarlo, a unos más que para otros. Otros dicen, vale, entro con todo, y yo también, yo puedo sentirme pues agradecida de alguna u otra forma, porque pues mi esposo, que él también tiene una educación completamente como la de anterior, donde así eran las cosas, donde lo que se hacía, lo que decía papá, donde hasta la fecha él tiene que casi quiere hacer algo ya adulto, ya con una familia. Primero le habla a su papá para ver qué piensa su papá. Una y idea, lo hace. papá, oye. Ajá, y me doy cuenta que hacia arriba, hacia su casa, lo sigue haciendo, pero hacia su familia que ya él formó, ha ido intentando cambiar muchas cosas para poder, porque aparte le tocó a una mujer como yo, que no me quedé en lo de antes, sino que también he ido evolucionando y no doy opción a, bueno, como tú lo veas, no, esto es lo de hoy y tenemos que ir avanzando y creciendo con el cambio, y porque además tenemos hijas mujeres que les estamos dando un ejemplo y tenemos que educarlas de una forma distinta como nos educaron a nosotros. Por eso yo me refería a la educación distinta, no viendo que ahora hay que tenerles más paciencia o más, porque siento que veo una generación que es cero tolerante a la frustración. Ese es un gran que quieren todo de manera inmediata. Y que siento que a esto que hablabas tú de los valores, eso es muy importante. Siento yo que en este cambio, en estas 3 generaciones, que se nos ha aventado la información, pero sí de golpe, donde hemos tenido que adaptarnos a, donde ahora ya la gente además, cuidado digas una cosa incorrecta porque vas a ser censurada o censurado, donde tenemos que cuidar mucho lo que decimos, lo que hacemos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, porque podremos ofender a N cantidad de personas, ¿no? A las cuales pues no es que queramos ofenderlas, sino que de repente no sabemos la manera de cómo expresarnos de manera correcta, hablando de la comunidad, ahora el feminismo, los niños, el racismo, pero que sí, 1000 cosas que hoy en día deben ser súper cuidadas, que nos ha tocado ir viviendo en este cambio, pero siento que es tanta la llegada de información por el mismo crecimiento tecnológico, porque hoy en día pues el internet tienes
todo acceso a cualquier cosa, y como no teníamos la experiencia de ello, se soltó mucho. Entonces, ¿qué pasó? Que todo mundo está metido, que si a mí me interesa este tema, pues me meto y luego ya me aparecen cosas que digo, por ejemplo, no, los videos que ven los chicos donde de repente están según viendo un video infantil y sueltan una cuestión que no es apta para su edad, y entonces uno brinca y dice, y ya lo vieron, ¿no? Entonces creo que como no tenemos la experiencia, se nos fue un poco de las manos, y entonces ahí donde los valores como que de repente pues se salieron. No lo veo mal, creo que era necesario, que era importante que hubiera este cambio drástico mental, sexual, de independencia, de exigir y todo, pero entonces creo que se fueron al otro extremo, ¿no? O sea, sí creo, o no sé si yo estoy hablando de mi generación. Perdón, se fueron al otro extremo, sí. Yo diría lo mismo que tú. Vamos, pero también desde las perspectivas de cada quien. Sí. Tú estás como muy pegada a mi generación X. Yo estoy muy pegada. Yo estoy como muy pegado a tu generación millennial. Ajá. Vamos, sin ser rígido en este esquema de, mira, de tal año a tal año es tal generación. Ajá. Sin ser tan rígido. Por ejemplo, a mí me ha tocado adaptarme a muchas cosas de los millennial. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar en las plataformas digitales. Muchísimo. A mí me tocó esa transición de la lectura en libros, de papel. Uh-huh. Pero hoy, desde hace un año, me compré un libro electrónico, una tableta electrónica que es exclusiva para leer o escuchar audiolibros, y estoy feliz, me toca esa transición. Pero yo no sé, hoy en día, por ejemplo, los centennials, los más chavitos, los niños y adolescentes, si están leyendo, y si están leyendo a través de qué dispositivos. Ahora las lecturas que mandan en la escuela es en una app, bajen la lectura. Porque tal. Esa generación de hoy es, todo es aplicación. Exacto. Todo es, los centennial, todo es en aplicaciones, ¿no? Por último, este tema de las gratificaciones de las que tú hablabas, de la instantaneidad, todo lo quieren de manera muy rápida. Y esa es una característica de los millennials. No de todos, insisto, no todos son así, pero sí es una característica. Y entonces, hoy es poco tolerante a la frustración, como lo decías tú. Es una de las características de la generación millennial, y eso también es importante comprender para saber cómo llegar. Yo quisiera, Monse, cerrar, si tú me permites, con una idea que también quizá pueda servir. Fíjate, ¿cómo puedo estar yo siendo una generación X? Mis padres todavía viven, ellos son baby boomers. ¿Cómo puedo estar yo conviviendo con ustedes, los millennials? Hoy estamos aquí en una mesa platicando, una millennial y una generación X. ¿Y cómo podríamos estar con nuestros hijos, generación centennial? Estos chicos que nacieron, fíjate, hay autores que establecen que los centennial nacen a partir de una catástrofe global. 11 de septiembre del año de 2001, la caída de las Torres Gemelas. Este nacimiento de los nuevos bebés, que hoy son todavía adolescentes, la mayoría de ellos. ¿Cómo podríamos estar con ellos, los papás, que no somos nativos digitales, que somos nómadas digitales? Yo soy un nómada digital, es decir, yo llego de repente a lo digital porque tengo que llegar, pero me vuelvo a salir y me regreso a mi libreta y me regreso a mi libro de papel y luego me regreso a lo digital. Y mis hijas no. Ellas mis son hijas, completamente digitales. Ellas están metidas en lo digital. ¿Cómo llegar? Quizá aquí viene un tip para estar con ellos. Y no lo sabía yo, hasta hace poquito que lo pude descubrir en un video. Busquemos los padres la manera en la que nuestros hijos nos incluyan en su mundo digital. ¿Cómo le llaman estos programas o estos Fortnite? ¿Le llaman? Está este grupo, pero también hay otro que ahora juegan mucho los niños. Son estos juegos sí. Que en donde Minecraft estas cosas, en donde confluyen muchas personas. Hoy es el mundo de los chiquillos, ¿no? Mis hijas están metidas ahí, pero tienen otro que inclusive ¿no será eso? Compramos tarjetas compramos tarjeta y ellas pueden ir vistiéndose y estas cosas. Bueno, sí. Son Roblox, sí. Esa cosa. Bueno, sí. Gracias, Monse, ahí está. Sí, pues es que también he tenido que adaptarme. La ventaja de la millennial. Bueno, a lo que voy es, hoy, por ejemplo, las generaciones centennial están metidas en ese mundo digital en donde hay juegos en donde confluyen muchas personas. Yo no estoy en eso. Una recomendación es, busquemos algo que sea digital, en donde nosotros los padres podamos convivir con nuestros hijos más chicos en el mundo digital. ¿Qué estoy tratando de decir, Monse? Seguramente se va a generar debate. No les quitemos las tabletas
y no les quitemos los celulares. Pues es que Busquemos la alternativa. Exacto. Yo creo que ahí es donde podría entrar un poco también mi conclusión, porque como he tenido que hacer ese cambio, pues yo también siento que un poco hacia el otro extremo, y luego ya uno, en todos los sentidos, y luego ya uno, como que ya cuando tiene la situación, ya lo estamos viviendo, ya está aquí, ya no puedes hacerte a un lado, ya no puedes negarte a ese cambio, ya no puedes negarte a ese cambio en pensamiento, no te puedes negar ese cambio social, esos cambios ya están y no los puedes negar y no te puedes hacer para atrás ni puedes pensar que a ti o a tu familia no van a entrar en ese círculo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos. Y el cambio, pues, y esa adaptación, pues, traerá a lo mejor un momento, un altibajo, pues así son todos los cambios, esa es la manera de adaptarse hasta donde encuentres, pues, esa estabilidad en ese cambio o en esa transición que estás dando. Y yo lo que entendí un poco era como de, bueno, ahora, si hay un montón de información allá afuera, si hay un montón de tecnología, si hay ahora una cantidad infinita de círculos sociales, que unos buscan una cosa, que otros buscan otra cosa, ya tienes que cuidar mucho lo que dices para no ofender a tanta cosa, porque como ya ahora todo es digital, es muy fácil que seas atacado o por alguna cosa que puedas decir, como antes, ¿no? Que era mucho más privada la vida de todos y ahora es tan expuesta. Es que te quedes con lo que te sirve a ti, que agarres de todos los cambios lo que a ti te funciona, lo que para ti, para tu familia está bien. Si hablamos de educación, que eduques como a ti, como en tu círculo cercano, es lo que te va a funcionar para salir adelante. Cualquiera que sea tu forma de pensar, con lo que quieras inculcar, lo que a ti te funcione. Obviamente ya no podemos irnos a hacer cosas como esto de vamos a darle una nalgada, porque pues hay tanta información que lo que te corresponde a ti es informarte para poder llevar a cabo pues la vida de la manera más correcta que se pueda realizar, pero bajo a la afinidad que tú tengas, bajo lo que ti te convenga, bajo lo que a ti, tu círculo más cercano, sea lo que te conviene, ya sea en la educación, pensando en que si eres padre, ya sea en la manera laboral, ya sea en la manera económica, ya sea en la tecnológica, siempre lo que para ti funcione. Como mujer, el pensamiento como mujer ha habido tanto cambio. Bueno, yo me adentro en este mundo del feminismo porque estoy de acuerdo, pero también me quedo con algunas cositas de antes que a mí me funcionan para poder mantener a lo mejor mi matrimonio. Educo, sí, con todo lo nuevo, pero a lo mejor yo sí pongo muchos límites porque no quiero que mis hijas el día de mañana no tengan las herramientas suficientes para ese mundo tan fuerte que se les está viendo encima de una manera mucho más rápida que para mí. Tecnológica, infinidad, un montón de cosas. Creo que lo importante de los cambios es sí aceptarlos, adaptarse porque te tienes que adaptar, pero siempre quedarte o agarrar lo que te sirva. Yo me quedaría igual con esa conclusión tuya, para ya no extender, ¿no? Tomar lo que sirva y adaptarse a los cambios y respetar pues también los cambios que luego se vienen. Exacto. Voy a pedirle a la gente, le voy a dar un número telefónico para que nos escriban. La idea es ir conformando una comunidad de este podcast Saliva y Sesos. Es un número de teléfono celular. Usted siéntase con la libertad de escribir ideas o propuestas. Y nosotros aquí con Monse y con nuestro productor vamos a ir aterrizando los temas en este podcast que usted tendrá de manera semanal. Saliva y Sesos, 44 33 18 17 42, 44 33 18 17 42. Monse, qué placer este primer episodio, estarlo platicando contigo, y así estaremos cada semana. Aquí estaremos con muchísimo gusto. Pedirle a la gente que si le gustó, pues nos ayude a difundirlo para llegar a más personas y que esta comunidad se vaya haciendo cada vez más grande. Muchas gracias. Monse Calderón, Cristian Gutiérrez, gracias. Adiós. Esto fue Saliva y Sesos, un podcast de Esfera Comunicación Estratégica.